Ahí está. Ya vale. Perfecto. Bien, hermanos, les damos la bienvenida a esta segunda clase del curso de catecúmenos. Entonces, esta clase habla acerca de la Biblia. Ahí tengo a hermano esperando. Voy a aceptar. Bueno, Marcela, Nico Órdenes y Cristian Órdenes también se conectó al hermano Cristian. Entonces, como le acabo de decir, esta clase se llama la Biblia. ¿Qué es para ustedes, hermanos, la Biblia? ¿Alguien, un hermano que me diga, ¿qué es la Biblia, hermano o hermana? La palabra de Dios. La palabra es. Muy bien, pues. La Biblia efectivamente es la palabra de Dios. Hay personas que dicen que la Biblia es como cualquier otro libro, no lo reconocen como palabra de Dios, y hay algunas personas que llegan a un punto intermedio, dicen, no, sí, la Biblia contiene palabra de Dios, pero no todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Bueno, nosotros no estamos en esa posición. Para nosotros como reformados, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué significa que la Biblia sea palabra de Dios? Significa que toda ella fue inspirada por Dios. Fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. De tal forma que, dicho de otra forma, la Biblia es la revelación de Dios dada a los hombres. Ahora pregunto, ¿la Biblia es la única forma como Dios se ha revelado al hombre? No sé si alguien lo puede opinar. No, ¿Tú crees que no, no, Patricio? ¿Por qué? no, porque también él se le ha revelado, por ejemplo, a Moisés se le reveló en el árbol de fuego. Ya, pero ¿cómo nosotros sabemos que Dios se le reveló a Moisés? Lo leemos en la Biblia. Así que ese ejemplo que tú me citas es extraído de la Biblia. Por lo tanto, es parte de la revelación bíblica. Es parte de la Biblia. Así que Dios se ha revelado a través de las Escrituras. Y eso se conoce como revelación especial. En teología se habla de la Escritura, es la revelación especial dada por Dios a los hombres. Pero hay otra forma en cómo Dios se muestra a los hombres. Por ejemplo, el día del juicio, un hombre de algún pueblo indígena podrá decir, pero yo nunca supe de la Biblia, nadie me habló de Jesús. Ese hombre irá a tener excusa delante de Dios porque nunca le habló de Cristo, porque nadie les dijo que existía una Biblia, que Dios se haya revelado a través de la Biblia. La verdad es que esa persona no tendrá excusa delante de Dios, porque Dios también se reveló de otra forma. Se revela a través de la creación, a través de la naturaleza. Esa revelación a través de la naturaleza, de la creación de Dios, se le llama revelación general. Así que hablamos que tenemos dos tipos de revelación. Una revelación especial, que es la Biblia, y una revelación general, que es la creación de Dios. Y vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan de estas dos fuentes de revelación. Pastor, tengo una duda. Y dígame, Por ejemplo, ya, ¿y si alguien sueña con Dios? no se le puede Oh, llamar a eso revelación. ya. No No se es podría revelación. llamar revelación. No, no es revelación. No es Mm, revelación. ya. Revelación es lo que Dios ha entregado, lo que Dios ha mostrado a través de las Escrituras, que se llama revelación general, y la revelación general, perdón, revelación especial la Biblia, revelación general la creación. Vamos a ver dos textos que nos hablan de la revelación general de Dios. Por favor, busquen Romanos capítulo 1. O sea, una cosa, Patricio, que uno experimente comunión con Dios, Mm, y otra es que Dios te revele algo. La revelación Dios la ha dado de dos formas, a través de la Biblia y a través de la naturaleza. Otra cosa es experimentar comunión con Dios, tener experiencias con Dios, eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de revelación, tenemos esas dos fuentes de revelación.
Estamos hablando de fuentes Entonces, seguras de revelación. Es eso la sería Biblia, como una experiencia nomás entonces. una experiencia con Dios, sí. Yo creo que las personas pueden tener experiencias con Dios, pero no nos da derecho de llamarle revelación. Ok. Ya. Busquen por Romanos 1, versículo 18 al 20. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Bueno, a todas estas clases, todo esto, alguien levantó la mano, Fabricio. Fabricio levantó la mano. Sí, me surgía una duda respecto al tema de la revelación. Mm, La revelación divina, o sea, no era divina, era especial, disculpe, especial. ¿Ya? La revelación especial es a través de la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero eso es de forma genérica, o sea, yo, si la veo la Biblia y todo, para mí es revelación especial, y una persona que no cree en Dios y lee la Biblia, la lee como un cuento, podría decirse, Mm, y ve los milagros, ¿también cuenta como revelación especial? claro, es relación especial Ya. también. Ya. ¿Alguien tiene el texto? ¿O alguien más está levantando la mano? Me parece que no. ¿Alguien que tiene el texto? La idea es que todos tengan su Yo Biblia. tengo, Ya, Matías, lee el texto, por favor. Romanos 1, 18 a ya. 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, nadie tiene excusa porque Dios se ha revelado por medio de las cosas visibles, las cosas hechas. ¿Recuerdan cuando David en los Salmos dice, los cielos cuentan tu gloria? Es decir, la creación misma, el mostrar, el ver las estrellas, observar las estrellas, uno ve la grandeza de Dios. Cuando uno ve la naturaleza, ve los árboles, ve los animales, ve un lago con peces, un sistema biológico completo, ahí uno ve la grandeza de Dios. Así que una persona, aunque nunca haya escuchado el Evangelio, que nunca haya leído la Biblia, en el día del juicio nadie tendrá excusa delante de Dios diciendo yo no sabía que Dios existía, porque Dios se ha mostrado a todo ser humano por medio de su creación. Eso es lo que le llamamos revelación general. Y vamos a ver un segundo texto. A ver si el propio Matías lo puede buscar. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos 2, versículos 14 y 15. Ya. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ah, dice que las personas que no tienen ley o que viven sin ley, su conciencia actúa como un testimonio, ya sea a su favor o en su contra. Es dicho de otra forma, Sí, Dios se revela de forma interna a cada ser humano. Así que hay una revelación general de Dios que se manifiesta de forma externa a través de la creación y también se manifiesta de forma interna a través de nuestras conciencias. Incluso los ateos tienen un concepto de Dios. Ellos se esfuerzan por demostrar la no existencia de Dios. ¿Pero por qué se esfuerzan? Porque tienen una incomodidad en su interior. O sea, ningún ser humano tendrá excusa delante de Dios porque hay un testigo externo que es la creación y un testigo interno de Dios que es su propia conciencia. O sea, ninguna persona podrá alegar inocencia delante de Dios, porque incluso las personas no creyentes saben distinguir el bien y el mal. Tienen una noción de la moral, porque esa noción de la moral la puso Dios en cada ser humano. Cuando Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, Dios es un ser moral, crea también al hombre como un ser moral. Y aunque estemos caídos, esa condición moral sigue en nosotros, afectada por el pecado, por supuesto, pero sigue en nosotros. Así que cuando hablamos de revelación general de Dios, se refiere a que Dios se ha revelado de alguna forma a todo ser humano, independiente si ha leído la Biblia, independiente si se convirtió a Cristo o no. Se ha revelado a través de la creación, de la naturaleza, e internamente a través de la conciencia. Todo eso es revelación general. Ahora, además del Romanos 1 y 2 que leímos, hay otro texto muy bueno que nos habla también
de ambas revelaciones. ¿Cuál es la primera revelación? Dijimos, la revelación especial, las Escrituras, la Biblia. Las palabras de Dios fueron registradas en las Escrituras, pero Dios también se ha revelado a través de la naturaleza. Hay un texto, que es un salmo, que nos muestra estas dos revelaciones, estas dos fuentes de revelaciones. Le voy a otro hermano que esté con Biblia, que busque el Salmo 19. Patricio, ¿estás con Biblia? Sí, Busca el Salmo 19. Pastor, una consulta. ¿Sí? ¿La ética podría entrar dentro de la revelación general? Eh, sí, en el aspecto interno de la relación general, claro que sí, porque todo ser humano tiene una noción de la ética, y eso es puesta por Dios. Es parte de la imagen de Dios puesta en el hombre. ¿Sí? Podría clasificarse dentro de la relación general interna, junto con la conciencia. A todo esto, como estoy viendo los textos, no siempre los veo a todos, así que en lugar de levantar la mano, si alguien quiere preguntar, hable nomás, interrumpa nada. Ya, Patricio, ¿tienes Salmo 19? sí, Ya. Lee, por favor, del lo hice. versículo 1 al 6. Mucha atención a lo que Del va a leer Patricio, porque yo les voy a pedir que identifiquen que está hablando este texto de la revelación general o de la revelación especial. Ya, Patricio, Salmo 19, del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Hasta el De un 6. extremo de los, Hasta el 6 si está ahora voy leído. al 6, Vale. de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su calor. Ya, muchas gracias. De acuerdo a lo que leyó Patricio, que espero que hayan escuchado y hayan seguido la lectura, ¿de qué tipo de revelación está hablando ahí? ¿De la revelación especial o de la revelación general? ¿Qué elementos hay ahí? General, ¿Por qué sería general, Matías? porque habla sobre la naturaleza, por ejemplo, de los cielos, del día, de la noche, de la tierra, y así. Muy bien, Matías. Eso es. Habla de la creación, de los cielos, del sol, de la tierra. Entonces, Dios se muestra a través de la creación. Ahora, en el mismo Salmo, Patricio lee, por favor, versículos del 7 al 9. De 7 al Del 7 9. al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ya, ¿qué elementos tenemos ahí? Habla de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. ¿De qué tipo de revelación está hablando ahí? Eh, ¿Dónde el salmista David veía los mandamientos de Dios? ¿Dónde leía la ley de Dios? En los rollos que existían en ese tiempo, o pergamino, donde estaba escrita. Eso lo ve él de la palabra escrita. Por lo tanto, ahí vemos la revelación especial en el Salmo 19. Vemos la primera parte, revelación general,
Y el versículo 6 y 7 claramente habla de la revelación especial, habla de la escritura. Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, estaban ya escritos. En aquella época tenían solamente los 5 primeros libros de la Biblia, lo que conocemos como Pentateuco o la ley. Y está apelando a esa figura, ahí el salmista David, a los textos escritos, cómo Dios hablaba y se revelaba a través de la palabra escrita. Así que en el Salmo 19 vemos expuesta tanto la revelación general de Dios como la revelación especial. Revelación general, la naturaleza, la creación; revelación especial, la escritura. ¿Alguna pregunta? Cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, no se nos ocurrió a nosotros decir. De hecho, el principal referente de esto, es decir, que la Biblia es la palabra de Dios, es el propio Señor Jesucristo. Recuerden la ocasión en que Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, después que ayunó 40 días y 40 noches. Cuando el diablo lo tienta, ¿cómo comienza la respuesta de Jesús? Escrito está. Exactamente. Escrito está. O sea, el propio Jesús reconoce que lo que está escrito es palabra de Dios. O sea, de hecho, el propio Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando habla de matrimonio, en el principio no fue así, sino que Dios los creó varón y hembra y serán una sola carne. Lo que se unió Dios no lo separa el hombre. Está citando Génesis. En otras ocasiones, en muchas otras ocasiones, Jesús cita los Salmos. O sea, para el propio Jesucristo, el Hijo de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Ahora, para nosotros como protestantes, como no solamente los reformados, sino que a todos los protestantes conservadores, para nosotros la Biblia es la única regla de fe y conducta, es la única norma, la única fuente de autoridad. En el caso de la Iglesia Presbiteriana está expresado en el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta número 3 dice, ¿qué es la Biblia? Y la respuesta es la única regla de fe y conducta. Claro, nosotros ahora podemos complementar, es la palabra de Dios y es la única regla de fe y conducta. Esto, reitero, no es solamente propio de los presbiterianos, todas las iglesias evangélicas conservadoras creen esto mismo. Nuestra única fuente de autoridad y norma de conducta y de fe es la Biblia. A diferencia, por ejemplo, del catolicismo romano. El catolicismo romano sí, también cree que la Biblia es fuente de autoridad, pero no es la única fuente de autoridad. Ellos también le dan autoridad a la tradición, a los concilios de la iglesia, al magisterio de la iglesia, que está constituido por los obispos y por el papa, y tiene autoridad especial también del papa cuando da cátedra, cuando se sienta, como dicen ellos, en la silla de Pedro. Ojo que los católicos no creen que todo lo que dice el papa es infalible, solamente cuando se sienta en lo que ellos llaman la silla de Pedro, el sillón de Pedro, lo que habla desde ahí para ellos es infalible. Pero el tema es que ellos reconocen otra fuente de autoridad y no solamente la Biblia. Los concilios de la iglesia, los acuerdos de los concilios, lo que diga el magisterio, que es el grupo de obispos, para ellos tiene autoridad, tanto como la Biblia. Para nosotros no reconocemos ninguna otra autoridad en materia de fe y conducta, solamente la Biblia. O sea, cuando hay que discutir acerca de una doctrina, para nosotros la única fuente de autoridad es la Biblia. Cuando tenemos que regular nuestra conducta, apelamos a las Escrituras. O sea, dentro del concepto de fe, de la esfera de la fe, reconocemos solamente la Biblia como autoridad. Esto no significa que no reconozcamos las autoridades de gobierno o autoridades de jerarquía dentro de un trabajo. Por supuesto que eso reconocemos. Pero en el mundo espiritual, en el mundo de la fe, solamente la Biblia es nuestra fuente de autoridad. ¿Se entiende? Por eso, si creemos que solamente la Biblia es fuente de autoridad, es la única fuente infalible. Por eso para nosotros la Biblia es la revelación de Dios. Todas las experiencias que Dios tenga con el hombre, o el hombre experimente hoy en día con Dios, son falibles. La persona muchas veces se falla en entender
cree que Dios le habló muchas veces y muchas veces no es así. O sea, ninguna fuente, aparte de la Biblia, es confiable 100%. Por lo tanto, como las otras fuentes no son confiables, nosotros reconocemos que solamente la Biblia, la Escritura, es nuestra fuente de autoridad, nuestra regla de fe y conducta. ¿Algún comentario, alguna consulta? Eso también se puede como llamar como sola escritura, ¿no? Sí, eso es justamente solo Escritura. Reconocer con la Biblia como la única autoridad infalible, reconociendo que hay otras fuentes, pero la Biblia es la única fuente infalible, que es 100% palabra de Dios. Cualquier razonamiento humano es falible. Por más que una persona crea estar iluminada por Dios, es falible. Solamente la Biblia es infalible, por lo tanto, ante cualquier controversia en cuanto a fe y conducta, apelamos a la Escritura, a la Biblia. Ahora, alguien puede decir, la Biblia es solamente un libro, solamente papel. Sí, es papel. Alguien puede decir, la Biblia fue escrita por hombres. Sí, es cierto, la Biblia fue escrita por hombres, pero esos hombres fueron inspirados por Dios. Es decir, fue Dios quien guió a esos hombres para que escribiesen su palabra. Por lo tanto, la Biblia no es solamente un libro humano, es un libro humano y divino a la vez. Vamos a ver un texto que habla de eso. Busque, por favor, la hermana Marcela, ¿tiene su Biblia por ahí? O aplicación, página web, lo que sea, para que busquemos 2 de Timoteo. Busquen todos, por favor, 2 de Timoteo, Excelente. texto clásico de este tema. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 2 de Timoteo 3, 16, 17. 3, 6. ¿De 6 al 7, pastor? 16, 17. 16, 16, 16, 16, 17. Yo tengo otra versión, si No ahora importa, acá, en la no importa, versión internacional, no importa. dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahí está. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para lo que menciona el texto, para capacitar al obrero de Dios que esté capacitado para toda buena obra. Es decir, habla de la conducta de un siervo de Dios, de un hijo de Dios. Por eso apelamos a la Escritura, sabiendo que es el libro inspirado por Dios que regula nuestra vida. Ahora, si alguien no concuerda con lo que dice la Biblia, no concuerda con Dios. Yo una vez escuché un hermano en una iglesia, que en una escuela dominical, dio una opinión, no en la iglesia presbiteriana, en una iglesia. Dijo el hermano, en esto yo concuerdo con Pablo. O sea, como que no en todo concordaba con Pablo. Si no concuerda con Pablo, no concuerda con Dios, porque Pablo escribió inspirado por Dios. O sea, Pastor, me surge un poco una duda. ¿sí? Pasa mucho, bueno, también un poco que ver con lo que dijo recién, de que muchas veces el hombre trata de interpretar la Biblia respecto a, como a su conveniencia, Ujú, como decir, no, esto sí, pero como de esta forma, yo lo entiendo de ujú. esta forma. Eso sería como no estar porque al final sería como, sería como lo que está diciendo recién de que no estar a favor como de Dios, por así, no estás de acuerdo con él, A ver, nosotros de que algo lo creemos toma de su conveniencia. que la Biblia es lo suficientemente clara en su mensaje central, el Evangelio, el mensaje de salvación. Cualquier persona que quiera acercarse a Cristo puede encontrarlo por medio de las Escrituras. Todo lo que la Biblia habla acerca de salvación es fácil de entender. Por lo tanto, la Biblia es muy clara en cuanto a sus verdades centrales. No deberíamos haber problemas con la interpretación. Sin embargo, hay temas secundarios que no son doctrinas fundamentales, donde se producen distintas interpretaciones. Y en eso sí podemos tener diferencia. Podemos tener diferencia en cuanto a la escatología. Podemos tener diferencia incluso en el orden de la salvación.
pero nadie puede negar que somos salvos por medio de la fe en Cristo. O sea, eso no hay vuelta que darle. Hay algunos aspectos en que es válido disentir en interpretaciones, pero no en las verdades centrales del Evangelio. ¿Cuáles son las verdades centrales del Evangelio? Las que están expresadas en el credo apostólico. Por ejemplo, la Trinidad, que Cristo ha de volver. Independiente de los órdenes que uno ponga el regreso de Cristo, creemos que Cristo volverá. Si alguien no está de acuerdo con eso, no lo consideramos cristiano. Así que en algunos temas es legítimo tener diferentes interpretaciones, pero no los temas centrales. Ahora una persona que no es creyente, que no es convertida, va a disentir en muchas cosas. Lo raro que una vez escuché a una mujer que era pastora, me dijo, yo no estoy de acuerdo que el matrimonio tenga que ser para toda la vida. Claro, ella tiene una mala experiencia matrimonial. Pero le dije, pero la Biblia dice que es para toda la vida. Sí, pero no debería ser así. Bueno, ahí se da un caso donde uno no está asumiendo lo que dice la palabra de Dios, o no le gusta lo que dice la palabra de Dios. Ahí hay problemas más profundos, en el corazón de la persona, más que una interpretación en el corazón de la persona. Vamos a ver un texto más. Vamos a ver un texto más que es importante leerlo bien. Hermana Esther, ¿tiene su Biblia por ahí? Sí, pastor. Busquemos, por favor, todos y lee la hermana Esther. ¿La tiene en español la Biblia o no, hermana Esther? Sí. Bien. Y En español y en francés y creol, no. todo, yo tengo todo. Todo es, muy bien, muy bien. Pero va a leer en español. Busquen todo, por favor. Segunda de Pedro, yo también lo voy a buscar. Segunda de Pedro, capítulo 1, Versículo. versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón, en vuestro corazón, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. 19:20. Hasta el 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, hermana Esther. Fíjense en el versículo 20. Dice que la escritura no es, perdón, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Los católicos romanos critican a los protestantes diciendo que nosotros interpretamos de forma privada la Biblia, en el sentido que cada cual interpreta como quiere. En parte tienen razón, porque es tan diverso el mundo, el protestantismo, que sí se da eso que he interpretado muchas veces de maneras muy diversas. Pero ellos dicen que no se puede interpretar las escrituras de forma personal, sino que tienen que depender del magisterio de la iglesia, es decir, los maestros de la iglesia para que interpreten las escrituras. Ellos entregan la interpretación y los súbditos tienen que obedecer la interpretación que le dan. Según ellos, este texto enseña eso, que nadie puede estudiar e interpretar por sí mismo las escrituras, así que tienen que ser con la guía de lo que ellos llaman el magisterio de la iglesia. Pero ¿será que dice eso el texto? Vamos analizando eso. Tenemos también la palabra profética más segura, lo que ya veníamos diciendo, la palabra profética más segura. Es decir, que pueden haber otras palabras proféticas, pero que no son seguras. La única fuente segura es la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La verdad es que la palabra interpretación no es la mejor traducción de la palabra griega ahí. La mejor traducción de la palabra griega es inspiración. De tal forma que bien podríamos leer que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada. Es decir, ninguna profecía de la Escritura es de inspiración humana, sino que es de inspiración divina. A eso apunta con que no es de interpretación privada. Es decir, no es de inspiración humana, sino que inspiración divina. Y esto calza con el contexto, porque a continuación dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí está. Si hacemos bien la conexión entre el versículo 20 y 21, eso de la interpretación privada, lo que está diciendo que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Así que eso de interpretación privada hay que entenderlo como inspiración humana o inspiración privada. La Biblia, ninguna profecía de la Escritura es dada por inspiración personal, sino, dice, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el contexto inmediato del versículo 20 nos aclara que en realidad está hablando de inspiración y no de interpretación. La gran mayoría de las traducciones en español han traducido interpretación, pero el texto habla de inspiración. Así que la crítica católica, que los cristianos no podemos estudiar por sí mismos las escrituras, no tiene base en este texto, porque el texto no está diciendo que la persona no puede estudiar libremente las escrituras. Lo que está diciendo que la Biblia no es de inspiración privada, no es de inspiración humana. No vino porque a un hombre, porque a Isaías o a Jeremías se le ocurrió escribir, sino que estos hombres fueron inspirados por Dios. A eso apunta el texto. No sé si se entendió la idea. ¿Alguien que no entendió? Dígame. ¿Quedó claro o alguien no entiende este texto? Por si alguien le dice, la Biblia dice que no se puede ser interpretada privadamente. Bueno, dice la Biblia, pero está mal traducido ahí. El texto apunta a la inspiración de Dios. Y aunque no sepamos griego, por el contexto lo sabemos, porque el versículo que después lo aclara, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, la expresión interpretación privada apela a inspiración humana. Entonces, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, los escritores bíblicos no actuaron independientes de Dios, no actuaron privadamente, no hablaron en base a su inspiración humana, sino que simplemente obedecieron a Dios que los inspiró y guió a escribir. No escribieron lo que se les vino a la mente, lo que se les ocurrió, sino que fueron inspirados por Dios para escribir. Quería citar este texto por si alguien cuestiona que tenemos libertad para estudiar la Biblia por sí mismo. Así que este texto no está cuestionando eso, que tenemos libertad para estudiar por sí mismo las Escrituras. Ahora, por supuesto, que mientras más armas tengamos, mientras más herramientas tengamos para entender mejor la Escritura, es mucho mejor. ¿Alguna consulta? Bueno, los protestantes le llamaron a este ejercicio el libre examen de las Escrituras. La Iglesia de Roma dice que podemos leer las Escrituras, pero la interpretación es dada por la Iglesia. Nosotros creemos que sí podemos estudiar por sí mismos, podemos sacar conclusiones por sí mismos, podemos interpretar por sí mismos, pero también reconocemos que mientras más herramientas, mientras más dirección, mientras más guianza recibamos de nuestra iglesia, va a ser útil para entender mejor las escrituras. Pero eso no es un obstáculo para que estudiemos la Biblia por sí mismo. ¿Algo que decir? ¿Nadie? Entonces, en resumen, hermanos,
La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es la única forma como Dios se ha revelado a la humanidad. También se ha revelado a través de su creación e internamente a través de nuestra conciencia. La revelación externa a través de la creación o interna a través de la conciencia se llama revelación general de Dios. Por lo tanto, el día del juicio ningún ser humano podrá alegar inocencia diciendo yo no sabía, porque había una conciencia, un sentido de la ética en su corazón. Y también era testigo de la creación de las maravillas de Dios en la naturaleza. Pero a nosotros se nos ha revelado de forma especial, porque tenemos acceso a las Escrituras, estamos familiarizados con las Escrituras. La Biblia es inspirada por Dios, es nuestra única regla de fe y conducta. Todas las otras supuestas reglas, supuestas profecías, son todas falibles. Por lo tanto, nosotros nos remitimos a la Escritura como la única regla de fe y conducta segura, como palabra de Dios. Es inspirada por Dios. ¿Qué significa que sea inspirada? Que Dios guió a hombres a escribir las palabras que Dios quería que escribiesen. El mensaje con las palabras que Dios quería que llegasen plasmado. Y sí tenemos libertad para leer la Biblia por sí solos. El texto de 2 Pedro no niega la posibilidad que cada cual lea las Escrituras. El texto que se menciona como interpretación privada, en realidad se refiere a la inspiración, que los profetas, los hombres de Dios que escribieron la Biblia, fueron guiados e inspirados por Dios. No hablaron por iniciativa propia. A eso apunta lo que se tradujo como interpretación privada. Está diciendo que los profetas no hablaron por iniciativa propia, sino que fueron inspirados por Dios. ¿Alguna consulta? ¿De nadie? Entonces, esta segunda clase trataba de eso, de la Biblia. ¿Qué es la Biblia para nosotros? La próxima semana ya vamos a ver una doctrina esencial del cristianismo, que es la Trinidad. A todo esto, el hecho de que ustedes hayan tomado este curso catecúmeno no significa que automáticamente están obligados a hacerse miembros de la iglesia. Si alguien no está de acuerdo con algo que enseñemos, si diga yo no creo esto, no está obligado a hacerse miembro de la iglesia. ¿Ya? Porque todo lo que estamos estudiando es parte de lo que creemos como presbiterianos. Gran parte de lo que vamos a ver no es creído solamente por presbiterianos, sino que por todos los cristianos. Pero más adelante vamos a ver algunos tópicos que son propios del mundo reformado. Ya, última oportunidad. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Veo que nadie. Perfecto. Entonces le vamos a pedir a Fabricio que nos diera una oración para estar terminando esta clase. Ya, pastor. Bendito Dios y Padre Celestial que te hace los cielos, Señor. Muchas gracias te damos por estar unidos en este momento, Señor, en que pudimos aprender de tu palabra, Señor, de tu enseñanza, Señor, y todo lo que con ello conlleva, Señor. Muchas gracias, Señor, por toda la gente que está reunida en este momento, Señor. Te pido que des salud, Señor, y que tengamos un buen resto de semana, Señor. Todo esto lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Chao. Amén. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Dios te Chao. bendiga. Chao, chao. Chao.